Mi nombre es Leslie Darialega Alvarado, soy del Instituto Tecnológico de Piedras Negras de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les vengo a hablar del tema del capítulo 7 del control numérico por computadora. 7.4. Análisis de sistemas de posicionamiento. Un sistema de posicionamiento de control numérico convierte las coordenadas de valores de eje de una parte de un programa de control numérico en posiciones relativas de la parte de herramienta y trabajo durante el proceso. El sistema consiste en una herramienta de corte y una mesa de trabajo en el cual una parte de trabajo es arreglada. La mesa está diseñada para mover la parte relativa de la herramienta. La mesa de trabajo se mueve linealmente durante una rotación de tornillo de cabeza o tornillo bola, el cual es manejado por un motor paso a paso. Dos tipos de sistema de control: circuito abierto, la cual opera sin verificar en qué posición actual en el movimiento sea la misma que la deseada, o sea, no es tan exacta. Inciso B, circuito cerrado. Este usa medidas de retroalimentación para confirmar que la posición final de la tabla es la misma que se localizó y se especificó en el programa. Este usualmente es usado para máquinas que hacen operaciones continuas como el torneado y el fresado. 7.4.1. Sistema de circuito abierto. Estas normalmente usan un motor paso a paso para hacer girar el tornillo de cabeza y el servomotor. Es manejado por pulsos eléctricos, los cuales son generados por una máquina de control de unidad en un sistema de control numérico. 7.4.2. Sistema de circuito cerrado. Este sistema usa servomotores y medidas de retroalimentación para asegurar que la mesa de trabajo es movida a la posición deseada. Un sensor de retroalimentación más comúnmente usado en el control numérico es un codificador óptico. Este es un dispositivo de medición de rapidez rotacional, el cual consiste en una fuente de luz y un fotodetector en cualquier lado del disco. Este disco contiene ranuras por fuera uniformemente espaciadas alrededor de un disco. Estas ranuras permiten a la fuente de luz brillar a través de la energía del fotodetector. Este disco es conectado a un eje rotacional del cual su posición angular y velocidad han de ser medidas. A medida que el eje rota, las ranuras hacen que la fuente de luz sea vista por una fotocelda como series de luces. Los flashes son convertidos en un número equitativo de pulsos eléctricos. El codificador óptico es conectado directamente al tornillo de cabeza, el cual mueve la mesa de trabajo, contando los pulsos y computarizando la frecuencia del tren de pulso, la posición de la mesa de trabajo y su velocidad en que pueden ser determinadas. Y a continuación podemos ver una imagen referente a lo anterior, de un circuito cerrado. 7.4.3. Precisión en sistemas de posicionamiento. Para precisar la máquina o parte del proceso del trabajo, un sistema de posicionamiento de control numérico debe poseer un alto grado de precisión. Tres medidas de precisión pueden ser por un sistema de posicionamiento de control numérico. Número 1. Control de resolución. Puede ser definido como la distancia que separa dos puntos adyacentes del movimiento del eje. Los puntos direccionales están localizados a lo largo del eje a la cual la mesa de trabajo puede ser específicamente direccionada. Es mejor que el control de resolución sea lo más pequeño posible. Esto depende de limitaciones impuestas por los componentes electromecánicos de un sistema de posicionamiento y el número de bits usados por el controlador para definir la localización de la coordenada del eje. Número 2. Precisión. La posición de cualquier eje en un sistema de posicionamiento podría ser un error que podría ocurrir entre el punto objetivo deseado y la posición actual tomada por el sistema. Número 3. Repetitividad. Se refiere a la habilidad de un sistema de posicionamiento de regresar al punto direccional dado previamente programado. Esta capacidad puede ser medida en términos de localización de errores cuando un sistema intenta posicionarse a sí mismo en el punto direccionado. 7.5. Programación de partes de control numérico. La programación de piezas de control numérico consiste en planificar y documentar la secuencia de procesamiento, pasos a realizar por una máquina de control numérico. El programador parcial debe tener conocimiento de mecanizado u otra tecnología de procesamiento para la cual está diseñada la máquina de control numérico, así como geometría y trigonometría. La parte de documentación de la programación de piezas involucra el medio de entrada utilizando para transmitir el programa de instrucciones a la unidad de control de la máquina de control numérico.
El control también se usa comúnmente para transmitir programas parciales desde una unidad de almacenamiento central. La programación parcial se puede lograr usando una variedad de procedimientos que van desde métodos altamente manuales a altamente automatizados. Los métodos son: número 1, programación de piezas manual; número 2, programación de piezas asistidas por computadora; número 3, programación de piezas CAD y CAM; y número 4, entrada de datos manual. 7.5.1 Programación manual de piezas. En la programación manual de piezas, el programador prepara un código de control numérico utilizando un lenguaje de máquina de bajo nivel. Lenguaje de máquina que puede ser entendido por la MCU. Cuando los idiomas de nivel superior se utilizan las declaraciones en estos programas respectivos, se convierten a ese código básico. El control numérico utiliza una combinación de sistemas de números binarios y decimales, llamados sistemas de código decimal binario. En este esquema de codificación, cada uno de los 10 dígitos del 0 al 9 en el sistema decimal se codifica como un número binario de 4 dígitos. Y estos números binarios se suman en secuencia como en el decimal del sistema de numeración. Conversión de los 10 dígitos del sistema en números decimales en binario. Los números se muestran en la tabla 7.4. .5.2 Programación de piezas asistida por computadora. En la programación de piezas asistida por computadora, las instrucciones de mecanizado están escritas en declaraciones similares al inglés, que luego son traducidas por la computadora al código de máquina de bajo nivel, que puede ser interpretado y ejecutado por el controlador de máquina herramienta. Las dos tareas principales del programador son: 1. Definir la geometría de la pieza, y 2. Especificando la trayectoria de la herramienta y la secuencia de operación. No importa cuán complicada pueda parecer la parte del trabajo, está compuesta de elementos básicos, elementos geométricos y superficies definidas matemáticamente. Considere la parte de la muestra en la figura 7.16. Aunque su apariencia es algo irregular, el contorno de la parte consiste en líneas rectas que se cruzan y en un círculo parcial. Las ubicaciones de los agujeros en la parte puede ser definido en términos de las coordenadas X y Y de sus centros. Casi cualquier componente que puede ser concebido por un diseñador puede ser descrito por puntos, líneas rectas, planos, círculos, cilindros y otras superficies definidas matemáticamente. Es la tarea del programador parcial en programación de piezas asistida por computadora para identificar y enumerar los elementos geométricos, tal y como se muestra en la siguiente figura. El papel en la programación de piezas asistida por computadora consta de los siguientes pasos, realizados más o menos en secuencia dada. Número 1, traducción de entrada. Número 2, aritmética y desplazamiento del cortador de cálculos. Número 3, edición. Y número 4, el postprocesamiento. Los primeros 3 pasos se llevan a cabo bajo la supervisión del programa de procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje APT, que utiliza un procesador diseñado para interpretar y procesar las palabras, símbolos y números escritos en APT. Otros lenguajes de alto nivel requieren sus propios procesadores, pero funcionan de manera similar al APT. El cuarto paso, el procesamiento posterior, requiere una computadora separada al programa. La secuencia y la relación de los pasos del programador de piezas y las computadoras que se muestran en la figura 7.17. 7.5.3 Programación de piezas CAD y CAM. Un sistema de CAD y CAM es un sistema gráfico interactivo de computadora equipado de software para realizar ciertas tareas de diseño y fabricación e integrar el diseño y funciones de fabricación. Las tareas realizadas en un sistema de CAD o CAM es la programación de piezas de control numérico. En este método de programación parcial, parte del procedimiento que generalmente realiza el programador parcial son para identificar errores en el formato, puntuación, ortografía y secuencia de enunciados. Número 2. Asignar el cambio hecho por la computadora. Ventajas de programación de piezas de control numérico con CAD o CAM incluye lo siguiente. Número 1. El programa de piezas se puede simular fuera de la línea en el sistema de CAD o sistema de CAM para verificar su precisión. Número 2. El tiempo y el costo de la operación de mecanizado pueden ser determinados por el sistema de CAD o CAM. Número 3. Las herramientas más apropiadas se pueden seleccionar automáticamente para la operación. Y número 4. El sistema de CAD o CAM pueden automáticamente insertar los valores óptimos para velocidades y avances para el material de trabajo de las operaciones.
7.5.4 Entrada manual de datos. La programación de piezas manual y asistida por computadora requiere un alto grado de documentación formal. Se requiere tiempo de espera para escribir y validar los programas. La programación de partes CAD/CAM automatiza una parte sustancial del procedimiento, pero una parte importante se requiere compromiso en equipo. Software y capacitación. Un método para simplificar el procedimiento es hacer que el operador de la máquina realice la tarea de programación de piezas en la máquina de herramienta. Esto se llama entrada de datos manual, porque el operador manualmente ingresa los datos de la geometría de la pieza y los comandos de movimiento directamente en la MSU antes de ejecutar el trabajo. También conocido como programación conversacional, MDI fue concebido como una forma para que el pequeño taller de herramientas introduzca el control numérico en sus operaciones sin necesidad de adquirir un equipo especial de programación parcial de control numérico y contratar un programa parcial. MDI permite que la tienda realice una inversión inicial mínima para comenzar la transición de la modernidad. Tabla 7.1 Prefijos de palabras comunes usados en el formato de dirección de palabra. N01 es el número de secuencia que identifica el bloque de instrucción de 1 a 4 dígitos que pueden ser usados. G y G21, palabra preparatoria, prepara el controlador para las instrucciones que se dan en el bloque, que se ve en el cuadro 7A.2. Puede haber más de una palabra con G en un bloque. Ejemplo, especifica que los valores numéricos están en milímetros. X, Y, Z, X, 75.0 son datos de coordenadas de 3 ejes lineales que se pueden especificar en pulgadas o milímetros. El ejemplo define el valor del eje de X como 75 milímetros. WU25, datos de coordenadas para movimientos incrementales en el giro de las direcciones X y Z respectivamente. El ejemplo especifica un movimiento incremental de 25 milímetros en la ventana de diálogo de dirección X. ABC, A90 son datos de coordenadas de 3 ejes rotativos. A es el eje de rotación alrededor del eje X, B gira alrededor del eje Y y C gira alrededor del eje Z, especificando en grados de rotación. R100 es el radio del arco que se utiliza en interpolación circular. El código R también se puede utilizar para introducir los datos del radio de la cuchilla para definir la distancia de la trayectoria de la herramienta desde el borde de la pieza. IJK y 32J67 son los valores de las coordenadas del centro del arco correspondientes a los ejes X menos, Y menos, Y menos y Z menos. Respectivamente se utiliza en interpolación circular. FG94F40 es el avance por minuto o por revolución en pulgadas o milímetros según se especifica en las tablas G de la tabla 7.2. S0800 es la velocidad de giro del cabezal en rev sobre minuto, expresada en 4 dígitos. Para algunas máquinas de velocidad de rotación del rotor se expresa como un porcentaje de la velocidad máxima de rotación de la máquina, velocidad disponible en la máquina expresada en 2 dígitos. T14, selección de herramientas, que es utilizada para máquinas herramienta con cambiador automático de herramientas o herramientas toretas. DD05, palabra del diámetro de la herramienta utilizada en los movimientos de contorno para desplazar la herramienta desde la parte de trabajo por una distancia almacenada en el registro indicado. Normalmente la función es el radio de la cuchilla. PP05R15 permite memorizar los datos del radio de la cuchilla en el registro de compensación con el número 05. MM03, que es el mando auxiliar. Nota, los valores de las dimensiones de los ejemplos se especifican en milímetros. Tabla 7.2 Common G-Words. G00 desplazamiento de punto a punto entre el punto anterior y el punto final definido en el bloque actual. El bloque debe incluir las coordenadas X, Y y Z de posición final. G01 es el movimiento de interpolación lineal. El bloque debe incluir las coordenadas X, Y, Z de posición final. También se debe especificar el avance. G02 es la interpolación circular, que es el sentido del horario. El bloque debe incluir el radio del arco o centro del arco. También se deben especificar las coordenadas de la posición final. G03, que es la interpolación circular, sentido antihorario. El bloque debe incluir cualquiera de los radios del arco o centro del arco, que también se deben especificar las coordenadas de la posición final. G04, que es el tiempo de espera especificado. G10 es la entrada de los datos de offset de la cuchilla seguido de un código P y un código R. G17 es la selección del plano XY en fresadora,
G18 selección de plano XZ en fresadora, G19 selección de plano YZ en fresadora, G20 valores de entrada especificados en pulgadas, G21 valores de entrada especificados en milímetros, G28 retorno al punto de referencia, G32 corte de rosca de entorneado, G40 anular la compensación del radio de la cuchilla, G41 compensación del desplazamiento de la cuchilla a la izquierda de la superficie de la pieza, radio de la cuchilla que debe especificarse en el bloque. G42 es la compensación de desplazamiento de la cuchilla a la derecha de la superficie de la pieza, radio de la cuchilla debe especificarse en el bloque. G50 especifica la ubicación del origen del sistema de ejes de coordenadas en relación con la ubicación inicial de la herramienta de corte, utilizado en algunos tornos, fresadoras y taladradoras, usar G92. G90 programación de cotas absolutas, G91 programación en cotas incrementales, G92 especifica la ubicación del origen del sistema de ejes de coordenadas en relación con la ubicación inicial de la herramienta de corte, utilizado en fresadoras y taladradoras y algunos tornos. Otros tornos utilizan G50 y G94, que especifica el avance por minuto de fresado y taladrado. G95 especificar el avance por revolución en fresado y taladrado. G98 especificar el avance por minuto en el giro. G99 especificar el avance por revolución en el giro. Nota: algunas palabras G se aplican solo al fresado y o taladrado, mientras que otras se aplican solo al torneado. Tabla 7.3, que son palabras en M comunes utilizadas en el formato de dirección de Word. M00, que es parada de programa, se utiliza en mitad del programa. El operador debe reiniciar la máquina. M01, parada del programa opcional, activa solo cuando el botón de parada opcional está en control ha sido deprimido. M02, fin del programa, parada de la máquina. M03, arrancar el cabezal en el sentido de las agujas del reloj para la fresadora. Hacia adelante para el tornado, máquina. M04, arrancar el cabezal en sentido antihorario para fresadora, marcha atrás para maquinaria giratoria. M05, parada de cabezal. M06, ejecutar el cambio de herramienta de forma manual o automática. Si es manual, el operador debe reiniciar la máquina. No incluye la selección de la herramienta, que se realiza mediante palabra T si es automática, por el operador si es manual. M07, girar el fluido de corte en caso de inundación. M08, enciende el fluido de corte en la niebla. M09, desconectar el fluido de corte. M10, sujeción automática de elementos de fijación, carros de la máquina, etc. M11, desganche automático. M13, arrancar el cabezal en el sentido de las agujas de reloj para fresadora. Y enciende el fluido de corte. M14, arrancar el cabezal en sentido contrario a las agujas de reloj para la fresadora y enciende el fluido de corte. M17, cabezal y fluido de corte. M19, desconectar el cabezal en posición orientada. M30, fin de programa, parada de máquina, rebobinar la cinta.